¿Cómo saber si estás con la persona adecuada? Si tenés alguna duda o simplemente querés confirmar que estás con la persona correcta, entonces este video es para vos, porque te va a compartir toda la información y todos los tips que da Jay Shetty para saber si estás en la relación correcta. En tu vida probablemente hayas tenido consejos amorosos de muchas personas. Puede ser de tu familia, de tus amigos, incluso consciente o inconscientemente puedes haber tenido información de la televisión, de los programas, de las películas que hayas visto. Y esto nos afecta fuertemente en cómo pensamos que funciona el amor. Incluso también hay canciones, aplicaciones, un montón de cosas que nos hacen ver cómo pensamos que debería ser el amor para nosotros. Y nosotros formamos ideas con todo eso, formamos nuestras propias ideas personales y creencias en base a esa información, que nos genera todo tipo de suposiciones, incluso cómo pensamos que debe ser el amor, cómo creemos que piensan las otras personas respecto al amor, qué cosa les gusta, los autos, las casas, las relaciones, cómo queremos que sean. Y con toda esa información nosotros formamos nuestra expectativa de cómo pensamos y cómo creemos que debería ser el amor, que está en realidad muy lejos de todo eso. Una de las expectativas más difíciles es la que cuenta en la película Bronx Tale, en el cual se le da un consejo al hombre para saber si estaba con la persona indicada y le dice: tú sabes que estás con la mujer indicada si una vez que le abriste la puerta ella te la abre a ti en el momento en que estás dando la vuelta en el auto, es decir, mientras te diriges a tu asiento. Imagínate cumplir con esa expectativa, es algo ilógico, irracional, pero muchas personas tenemos esa creencia porque lo hemos visto en otras cosas. Por eso acá te voy a dar los 10 tips más importantes que tenés que chequear para saber si estás con la persona correcta, con la persona indicada. Primero, soporta y respeta tus sueños. Esa persona es la indicada si realmente respeta tu tiempo y tus prioridades. Si te quiere ver triunfar, si te quiere ver allá arriba consiguiendo tus sueños, si no quiere que estés encerrado solamente con ella, si quiere que vayas más allá, si quiere que triunfes en la vida y cumplas todo lo que te proponga. Es decir, que esta persona entiende que hay tiempos para todo, hay tiempos para estar con ella, hay tiempos para tu profesión, hay tiempo para tus hobbies, hay tiempo para todo en la vida y esta persona lo entiende. Está presente en los momentos contigo. A mí particularmente me gusta mucho estar con gente que me hace olvidar del teléfono. En este mundo de hoy en día estamos constantemente bombardeados por información, sonidos, mensajes, pero a mí me gusta centrarme en gente que me hace olvidar que tengo un celular, que me hace olvidar de las redes sociales, que te hace despejar del mundo externo. Esta es una de las características más fáciles de darte cuenta, porque si le estás hablando a una persona constantemente y está con el celular, está mirando allá, está mirando acá, está mirando hacia otro lado, no está presente en el momento con vos, puede ser un indicio de que no sea la persona correcta y deberías charlarlo. Tiene seguridad e independencia. Esto quiere decir que conoce su propio valor, que sabe crecer por sus medios, que no está con vos por conveniencia, por necesidad, que no es una persona que necesite que la complete, que se siente bien por sí misma. Es decir, que estás ahí para complementar, no para completar. En cuarto, la confianza. Este es uno de los elementos más complicados y más complejos porque requiere mucho cuidado a la hora de evaluarlo. La confianza es algo que se pierde muy rápido y que tarda muchísimo en construirse y que no se consigue con cualquier persona. Es decir, que uno puede estar trabajando la confianza durante años, haciendo acciones, actividades, un montón de cosas para construir esa confianza, y esa confianza se puede perder en segundos, en momentos, en minutos, se puede perder de manera muy rápida. Por eso es tan complejo y hay que tener tanto cuidado con la confianza. La confianza no es algo que se regala, es algo que se debe ganar. Quinto, no necesitas a alguien o a algo más para que fluya la química. Esto es muy común, a veces no darse cuenta que estás con una persona pero que necesitas algún determinado estímulo externo para poder estar ahí. Puede ser una comida, un lugar, puede ser algo en común, pero necesitas constantemente ese estímulo con tu pareja para poder estar. Y esto es un aspecto a tener en cuenta, porque puede ser un indicio de que esa relación no esté funcionando o de que no esté efectivamente con la persona correcta. Sexto, no puedes esperar a verla cuando no está. Esto debería ser algo fundamental, algo importante en todas las parejas. Como te digo, sabes que tiene su tiempo, sus prioridades, pero cuando no estás con ella estás ansioso porque vuelva, estás ansioso por verla, deseas que eso suceda. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Antes de darte la número 7, te voy a pedir que si no estás suscrito al canal, que te suscribas, que actives la campanita y me dejes un like, porque estoy subiendo un montón de videos para ayudarte a formarte, para ayudarte a cambiar y transformar tu realidad y tu vida. Séptima, puedes estar en desacuerdo.
Esto es importantísimo de entender. No hace falta estar siempre de acuerdo, no hace falta coincidir en todo. Sucede mucho que hoy en día se usan mucho las citas online, se usan mucho las aplicaciones para conocer gente en la que vos pones en detalle cómo es la persona que querés conocer. Describís de manera detallada, certera y correcta cómo querés que sea esa persona, qué rasgos te gustaría que tenga, etc. Y esto es un grave error porque se puede estar en desacuerdo con las personas. Lo importante siempre es que fluya en un marco de respeto, que haya un respeto. No hace falta estar de acuerdo, pero tiene que ser de manera correcta. Octavo, no necesitas gustarle a sus amigos. Como te decía, cada uno tiene sus propios amigos. Si se da y tienen los mismos amigos, excelente. Y si no, no hay ningún problema. No es necesario gustarle al resto. Es necesario entender la independencia de la otra persona. Puedes ser sincero. Esto es crucial, es fundamental. Significa que podés ser tu verdadero yo, tu yo más profundo, tu alma. Significa que no sos tu perfil de Instagram ni tu perfil de Facebook con esa persona, que sos quien realmente sos. Que hay sinceridad, que le podés contar tus miedos, tus fortalezas, tus debilidades, que podés tener una charla profunda, que puedes saber quién realmente sos, con quién está compartiendo su tiempo. Y la décima, no discutes. Sí, así como escuchaste, no discutir. Solamente llegás a una conclusión. Analizás el tema y concluís algo. Como te dije, podés estar totalmente en desacuerdo con la postura de otra persona, siempre que sea en el marco del respeto. Y si querés seguir conociendo técnicas y consejos de las personas más exitosas del mundo para poder aplicarlas vos también en tu vida propia, entonces te sugiero que mires este video que te dejo acá en pantalla, que tiene una técnica espectacular que también puedes aplicar a tu vida y encontrar cambios rápidos.